con el saludo del docente Miguel Pardo. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están chicos? ¿Todo muy bien, profe Diana? Chicos, muchas caras conocidas, María José. Me alegra ver acá también personas nuevas. Por ahí vi a Valerie, vi a Juliana y me alegra mucho recibirlos acá. Vamos a empezar a trabajar también en las clases de pensamiento crítico, los que están conmigo, a reforzar las dinámicas de argumentación para que podamos desarrollar nuevos mecanismos de participación. Listo, y fortalecer la experiencia Monte Rosales. Y ya, hermoso, cada vez veo crecer más este grupo. Felicidades, profe Diana, de verdad. Felicidades. Nada, a ti por apoyar el proyecto y dar la bienvenida. Le voy a dar la bienvenida y el saludo a Miguel, que nos va a presentar. Miguel, cuéntanos el tema a presentar el día de hoy. Bueno, chicos, ya puedo ir compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, perfecto. Ok. Bueno, chicos, vamos a hacer una introducción general a lo que es Moon, cómo funciona MRB Moon, o sea, la directiva, quién es cada quien. Posteriormente vamos a pasar a explicar las modalidades que existen en los modelos de Naciones Unidas. Y finalmente vamos a presentar los comités que tendremos en nuestra primera edición virtual, que son los que ustedes a los que ustedes les van a dar cada uno un comité para poder discutir ciertos temas. Bien. Vamos a comenzar. Antes que nada, les voy a decir que si tienen alguna duda, no duden en alzar la mano, yo contesto. De igual forma, al final de la presentación voy a abrir un espacio a preguntas. Bien, para empezar, ¿qué son los modelos de Naciones Unidas? Los modelos de Naciones Unidas son simulaciones de comités de la ONU o de otros organismos internacionales o nacionales en el que los estudiantes representan a delegados que a su vez representan a países o personajes. Los modelos de Naciones Unidas se hacen a nivel global desde hace muchos años en varios países. En Latinoamérica se han estandarizado, países como Colombia, Venezuela, México, tienen una gran cantidad de modelos de Naciones Unidas y es un espacio increíble porque te permite aprender desde la práctica. Dicho esto, MR Moon, también conocido como Moon Monte Rosales HS, es nuestra delegación de modelos de Naciones Unidas, aunque también asistimos a otras prácticas como modelo Congreso. Y nosotros tenemos la misión de guiarlos a ustedes no solamente para que tengan un buen rendimiento de Moon en Colombia, sino también en todas las delegaciones del mundo. Sabemos que tenemos estudiantes de otros países, estudiantes de México, estudiantes de todas partes del mundo. Esta información siempre les va a servir ya que estamos enseñándoles la modalidad WordMoon, que es la que se usa en las conferencias más importantes del mundo. Vamos a pasar entonces a decir quién es quién aquí en nuestra directiva Monte Rosales, para que sepan quiénes son las autoridades que están detrás de todo esto que se llama MRB Moon virtual. Ya. Bien, tenemos primero el profesorado, que ya se acaban de presentar, la profesora Diana Contreras y el profesor Miguel Montañez Pardo. Ellos se encargan de asesorar a a las mesas directivas, a los delegados y al resto de la directiva de MRB Moon en temas tanto de ciencias sociales, historia, logística, etcétera. Ellos se encargan de que nosotros también, como miembros de la directiva Monterrosales, recibamos un aprendizaje y podamos retribuirle esto a ustedes. ¿Sí? Ellos siempre van a estar al pendiente de todo, ellos siempre van a estar presentes, siempre van a velar por el bien de todos ustedes. Bien, en la Secretaría General está... ¿Quién es este? Ah, Miguel Elías Sudano. Bueno, creo que lo conozco bastante bien. Soy estudiante de grado 11, llevo 4 años, ya casi 5, en octubre cumplo 5 en modelos de Naciones Unidas, vengo de Venezuela. Mi delegación en Venezuela se llama Asismun. Tuve la oportunidad de ir a varios modelos de Naciones Unidas en Venezuela, que es un circuito muy competitivo, pero demasiado competitivo. Y cuando vine para Colombia, empecé a también ir a modelos. Entonces, yo voy a estar asumiendo el cargo de secretario general. ¿Cuáles son mis roles? Redactar el handbook, que es el reglamento general del modelo, crearles a ustedes las prácticas para poder inducirlos en el mundo de Moon y también resolver problemáticas, representar a la delegación dentro y fuera de la institución, etcétera. Pero yo no hago todo este trabajo solo, yo también tengo mi grupo de aliados. Por ejemplo, tenemos a María José Neira, que también es de grado 11.
que es nuestra secretaria académica. Ella también redacta el handbook conmigo y se encarga de supervisar y guiar todos los contenidos académicos que tengan en el modelo. Todas las guías que se les van a entregar dentro de los próximos días, todos los documentos, manuales, etcétera, todo esto ha pasado por su revisión para asegurarse de que tengan una calidad educativa óptima para que ustedes puedan estudiar de una mejor forma. Bien, la secretaria de logística es María Fernanda Moya Osorio, quien es estudiante de grado décimo, que también tiene experiencia en el circuito colombiano. Ella se encarga de todo el tema logístico. Ella coordina espacios físicos, virtuales, horarios, todo tema de logística en MRB Moon se encarga ella. Obviamente, nosotros también la apoyamos en esto, sin embargo, esta es como su área. Y bueno, por último, tenemos a la jefa de egresados, que es Sara Sánchez. Ella se encarga de las comunicaciones entre los delegados universitarios y Monterrosales. Ella es la que se encarga de mantener la estructura entre colegio y universidad en los eventos de MR Moon. ¿Sí, profe? ¿Puede intervenir? Gracias, delegado. En ese sentido, tomo la palabra. Recuerden que este proyecto continúa. O sea, ustedes pueden estar fuera y en sus primeros semestres ustedes pueden continuar como exalumnos. Entonces, para los chicos que están en un décimo y quieren seguir participando en modelos y que hacen parte de su vida, de su hoja de vida académica, pueden continuar en este proyecto. ¿Listo? Eso sí es súper importante porque tenemos bastantes exalumnos que siguen participando en las actividades. Gracias, profe. Sí, creo que es algo a tener en cuenta. Sí, profesor Miguel. Y también es una oportunidad para empezar a crear enlaces con las universidades, ¿no? Para los chicos de un décimo. Entonces, al momento de que ustedes ingresen a la universidad, confiando que todos entren saliendo de su proceso educativo de bachillerato, pues podemos empezar a generar alianzas, ¿no? Con las universidades, ustedes nos pueden invitar, también pueden liderar, ¿no? Tengan en cuenta que esto va a tener un impacto mayor en sus vidas, no solamente a nivel escolar, sino universitario y tal vez, uno nunca sabe, a nivel profesional estemos ante los futuros secretarios o futuros congresistas. ¿Listo? Esto es una práctica diplomática muy, muy, muy buena. Muchas gracias. Bueno, continuamos ahora con lo que vienen siendo las modalidades que tenemos, porque ya les voy diciendo, no nos limitamos a una sola modalidad y hay varias de las cuales en el modelo virtual que tenemos van a poder experimentar. Bien, vamos con la modalidad principal, que es la que van a ver en la mayoría de modelos, que es la modalidad regular. En esta tenemos dos órganos principales. Está la mesa directiva, que son los que se encargan de moderar el debate, asesorar y repartir la palabra. Si estuvieron viendo o si formaron parte de la simulación que hicimos del Consejo de Seguridad con el tópico de violencia religiosa en Nigeria, lo que yo estaba desempeñando ahí era el cargo, junto con María José, de mesa directiva. Normalmente son entre dos a tres personas. Y bueno, los protagonistas de esta historia evidentemente son ustedes, los delegados. Ustedes principalmente en los modelos regulares se encargan de representar países. Esto quiere decir que no van a hablar de la postura personal que tengan con respecto al tema, sino la postura oficial que tiene el país. Ustedes, por ejemplo, si su país tiene algún tipo de ley con respecto a temas de los cuales ustedes no están de acuerdo, ustedes no van a defender eso, sino que van a defender la visión que tiene el país en ese momento definido por sus gobernantes del tema del que se está tratando. No es algo que venga de ustedes, hay que separarlo, es como una actuación. Estamos simulando. Y por esto mismo no utilizamos un lenguaje de primera persona, no decimos, bueno, yo pienso, yo creo, no. La delegación considera siempre, porque ustedes están representando los intereses de toda una nación en los diversos comités, ya sea de la ONU o de otros organismos. El documento final a presentar es una hoja de trabajo que contiene tres firmantes, que son tres delegados que son escogidos por el resto del comité para presentar la hoja. Este contiene frases preambulatorias que terminan en gerundio con relación al tema, por ejemplo, velando, argumentando, etcétera. Estas son ya cosas más procedimentales. Y bueno, por último están las soluciones que, como verán, se dividen en un formato
de puntos y subpuntos. Aquí ustedes, todo lo que hayan debatido durante el modelo, todas las cosas que propusieron, las van a poder colocar en esta hoja y las van a presentar. Esto termina cerrando el tema. Entonces, la estructura de modelo regular es, ustedes tienen la problemática, representan a un país, hablan de la postura del país con respecto al tema y empiezan a proponer soluciones. Generan alianzas con otras delegaciones que tengan puntos similares y se encargan de construir este documento final que se llama hoja de trabajo, que es el entregable final. Y bueno, esto sería una modalidad regular que en nuestro modelo virtual es la modalidad mayoritaria. Casi todos los comités tienen este sistema. Ahora vamos a pasar a uno que yo sé que es el favorito de muchos, incluyéndome, que es la modalidad de crisis. Bueno, la modalidad de crisis es un poco diferente ya que no necesariamente tiene organismos reales que simular, sino que nosotros entablamos el rol de un personaje. Aquí ya la primera persona está permitida, pero seguimos sin ver por los intereses nuestros, sino por los del personaje que nos tocó. Nosotros tenemos la representación de el personaje y qué haría este personaje con respecto al tema o la situación que está sucediendo. Pueden ser crisis a nivel mundial, conflictos con grupos armados, enfrentamientos, poniéndonos en la piel de los líderes que enfrentaron diversas guerras. Ejemplo, la clase que viene vamos a tener una simulación de la guerra de Corea. Ustedes van a colocarse en el papel de estos líderes coreanos que enfrentaron este conflicto y van a tener que escribir planes para solventar la problemática. Estos planes, como verán, tienen una estructura similar al de los puntos de la hoja de trabajo, que es de puntos y subpuntos. Aquí ustedes hacen sus estrategias para ver cómo solventan la problemática. Ejemplo, digamos que tienen como tema la Segunda Guerra Mundial y a ustedes les tocó el bando de los aliados. Ustedes, como representantes de los Estados Unidos, la Unión Soviética, etcétera, pueden hacer planes para tratar de vencer a los nazis, ya sea saboteos internos, etcétera. Profe, si hay alguna pregunta por el chat, me la hace saber. Sí, yo estoy contestando por interno, pero si hay una pregunta referente a esto, te la notifico, ¿vale? No te preocupes. Perfecto. Bueno, chicos, ¿y qué pasa con estos planes que ustedes envían? Bueno, a diferencia de los comités regulares que se entrega al final el documento, aquí cada uno de sus planes cambia el rumbo de la historia. Ejemplo, si el plan que les estoy diciendo de sabotear a los nazis sale mal y los descubren, estos ya tienen en su poder a rehenes y esos rehenes capaz los pueden interrogar y les pueden sacar información, lo que los va a debilitar a ustedes y va a hacer que los próximos planes sean más difíciles de que sean efectivos. Entonces, ¿en qué radica la crisis? En hacer los planes de forma muy especificada, de forma muy concreta para poder resolver las problemáticas. Siempre buscando esto. Por esto es que este es el formato recomendado. El plan, el objetivo del plan, cómo, cuándo, dónde, los recursos y un plan de contingencia por si el plan sale mal. Tomen en cuenta que a veces, incluso si el plan es buenísimo, el Crisis Staff, que es el encargado de actualizar todos los planes, que es el añadido que tenemos en las crisis, capaz le da una resolución negativa porque el plan, si se aprueba en ese momento, la crisis termina ahí. Tienen que tomar en cuenta esto. Siempre tienen que ver por resolver, no quedarse pensando, ay, ¿por qué mi plan no salió bien? No, crisis es una modalidad en la que siempre es una cuestión de acción y reacción. En crisis no solamente se tratan temáticas actuales o históricas, sino que también pueden haber temáticas ficticias. Mi primer modelo que yo ideé de crisis era, por ejemplo, un modelo de Batman, en el que la cámara representaba a la corte de los búhos, que son unos enemigos de Batman, y el plan era precisamente derrotarlo. Como verán, Crisis abarca un aspecto muy amplio de temas, que en este caso ya van a ver cuál es la crisis que tenemos para nuestro modelo virtual. Siguiendo con las modalidades, tenemos una que suena muy llamativa y la verdad que sí lo es, que es la modalidad político-filosófica. Aquí ustedes no son países y tampoco son personajes comunes, son pensadores, filósofos, políticos. Ustedes les hacen una pregunta que a través de la visión filosófica que tiene su personaje deben responder y deben argumentar. No es lo mismo conceptos como la vida para ciertos filósofos que para otros. Por esto, ustedes, según lo que su pensador cree,
van a debatir el tema que se está planteando. ¿Y cómo se soluciona esto? A través de un documento que se llama manifiesto. El manifiesto es el entregable final de los comités políticos filosóficos que puede ser tanto individual como en pareja. Si ustedes ven que tienen alguna afinidad con uno de los personajes, digamos que tienen ideas similares, pueden hacer un manifiesto en conjunto. El manifiesto que es un resumen de todo lo que han debatido con respecto al tema en las sesiones. ¿Y cómo se presenta el manifiesto? A través de una presentación que se le va a hacer a un jurado. Este jurado normalmente está conformado por profesores de filosofía que analizan el manifiesto y a partir de ahí les hacen preguntas y ustedes tienen que saber responder a estas para que su manifiesto termine siendo aprobado. Si el manifiesto no se aprueba, se da como fallido su postura y puede ser perjudicial posteriormente para su calificación. Por eso es que les digo muy bien, tienen que escuchar las preguntas que les hacen los jurados y tratar de analizar exactamente lo que ellos están cuestionando acerca de su manifiesto. Ustedes van a tener que ser los filósofos del siglo XXI encarnando mentes de siglos pasados. Ustedes capaz están familiarizados con algunos filósofos, ya que Sócrates se volvió a poner de moda, no sé por qué. Ahora salen un montón de videos raros en internet, pero esa es otra cuestión. Tomen en cuenta que el político filosófico es uno de los mejores comités de todos. Y bien, estas son las tres modalidades que tenemos presentes en nuestra primera edición virtual. Sin embargo, obviamente hay más. Vamos a pasarlas a explicar rápidamente. Tenemos la modalidad de corte. ¿Y cómo funciona esto? Es una simulación de un juicio. Aquí la mesa directiva se pone el título de Su Señoría. Jurados que van a encargarse de moderar el debate, pero también escuchar todo lo que se hable con respecto al juicio que está sucediendo para al final dar un veredicto. Los delegados, que son ustedes, esta vez se van a partir en dos. Están las partes litigantes y están los magistrados. Los magistrados se van a encargar de cuestionar todo lo que las partes litigantes presenten. ¿Y las partes litigantes quiénes son? La fiscalía y la defensa. La fiscalía y la defensa son conformadas por cuatro delegados que se encargan de exponer pruebas documentales, de traer testigos, etc. Entonces, tenemos esta estructura. Primero, las partes litigantes pasan a dar alegatos iniciales y estos alegatos son debatidos por los magistrados. Luego se pasa a una fase probatoria en la que las partes litigantes exponen qué pruebas tienen con respecto al tema y se debate nuevamente. Luego vamos a la fase testimonial que en muchos modelos lo que se hace es que un miembro del staff es el que actúa como testigo o experto. También hay modelos en los que ustedes mismos como partes litigantes pueden decirle, no sé, a su papá, a algún primo, le dan el guión y le dicen, ustedes tienen que responder esto, esto y esto. Entonces, estos testigos son presentados ante el estrado y ustedes como partes litigantes le hacen preguntas con respecto al juicio y los magistrados también. Después de esto se pasa a una fase de alegatos finales, donde las partes litigantes expresan lo que consideran con respecto al caso, y finalmente, en el acto de clausura, la mesa directiva dice testigo uno estimado, testigo 2 desestimado, prueba uno estimada, y ahí se da el veredicto final, si nuestro querido acusado es culpable o inocente. Es el comité favorito para todos los estudiantes de derecho, la verdad. Vamos a pasar ahora con el comité de prensa, que en nuestra modalidad virtual lo vamos a tener, pero nada más para los chicos de podcast. ¿Por qué? Porque el comité de prensa, a diferencia de todos los demás, no tiene como objetivo debatir, sino informar. Ustedes no van a ser países ni personajes, sino que van a ser periódicos. Y como periódicos van a poder trasladarse a los comités para hacer preguntas a los delegados después en los recesos o en algún caucus simple, que ya les voy a explicar qué es, o aprovechando alguna sesión de preguntas. Ustedes tienen que crear el periódico a nivel virtual, crear una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook, TikTok, lo que ustedes deseen, y ahí van haciendo posts en donde colocan qué está pasando en cada comité. Ustedes son encargados de informar todo lo que está sucediendo en las sesiones. Por último, tenemos la modalidad de parlamento, que es la que más se diferencia a nivel de debate de los modelos de Naciones Unidas. En este son muy poquitos delegados, son apenas 8, 8, 7.
¿Y qué se hace? Se divide en una bancada de gobierno y una bancada de oposición. Y estas bancadas tienen tiempo por orador de 7 minutos. Es un debate mucho más informal, a cada uno se le otorga una postura, pero no un personaje en específico ni un país en específico. Bueno, ya finalizando con lo que son las modalidades, tenemos el handbook, que voy a agarrar el artículo 25 y 24 de nuestro handbook oficial para explicar los puntos y mociones que tenemos. Bien, los puntos y mociones, como sabrán, son las frases que ustedes como delegados utilizan para activar ciertos procedimientos en el comité. Tenemos el punto de privilegio personal que funciona para solicitar beneficios personales. Por ejemplo, si ustedes no entendieron muy bien una pregunta, ustedes dicen punto de privilegio personal, la delegación podría repetir su pregunta de una forma más clara. Pueden decir también punto de privilegio personal, la delegación necesita retirarse del comité, etcétera. Este punto es para todas las cuestiones personales que ustedes tengan. Luego está el punto de orden, que es el utilizado para llamar orden al comité. Si ven que, por ejemplo, la mesa directiva o los delegados están faltando al procedimiento que ustedes conocen, están siendo informales, se están saltando protocolos, ustedes utilizan un punto de orden. Este punto es muy importante porque es el que mantiene toda la estructura del comité. Tienen que usarlo con responsabilidad, ya que también si ustedes usan un punto de orden para algo que no es tan válido, a ojos de la mesa puede verse como una interrupción, ya que en este caso este punto se puede utilizar incluso si ustedes no tienen la palabra. Y bueno, por último, en estos obviamente hay más puntos, pero los que utilizamos principalmente por la modalidad WordMoon en nuestro modelo son estos tres. Tenemos el punto de duda parlamentaria, que se usa para realizarle preguntas a la mesa acerca del procedimiento del comité. Si ustedes tienen alguna duda de cuáles son los próximos pasos a seguir, de cuánto tiempo resta de sesión, ustedes utilizan el punto de duda parlamentaria. Y ahora vamos con las funciones, que sé que esto se ve larguísimo, pero se los voy a resumir. Sí, sí, profe. Bueno, chicos, voy a aclarar unas cositas que están hablando. No se preocupen. Uno, el cargo de los chicos de semilleros es de otro semillero que tengo, de otros chicos que nos van a hacer el favor. Los chicos que están aquí son los delegados, o sea, no pueden hacer los dos trabajos al mismo tiempo, ¿listo? Ese es uno. Lo segundo, esto que está planteando Miguel son cómo se establece y se desarrolla el modelo de debate tipo Naciones Unidas en contextos educativos. ¿Listo? O sea, eso es lo que ustedes van a aplicar. Recuerden que ustedes van a participar en el segundo modelo, digámoslo así, pero liderado por Miguel, el primer modelo de Naciones Unidas del Colegio Monterrosales Home School, que se llevará el 19, 20, 21 de mayo. La próxima semana ya van a saber qué comités son, qué personajes son o países delegados y cuáles son sus presidentes de mesa para que ustedes empiecen a hacer todo su proceso de preparación. ¿Listo? Para los chicos que son nuevos, pueden ver los videos o escucharnos en Podcast Music para que ustedes recuerden y miren. El ejercicio de San Buenaventura, antes de empezar con las mociones, porque es súper importante, es un ejercicio de preparación, no va a ser una competencia. Hay chicos nuevos de colegios que están empezando esto y la universidad va a dar un taller. En el Calasanz ya tendrían ustedes dos experiencias de simulaciones y esa sería su tercera y la idea es que Monterrosales gane. Ah, ¿cierto, Miguel? La idea es que dejemos huella en el Calasanz. Entonces, Sí, ese orden de ideas, en ese sentido, es como el trabajo, ¿vale? No se preocupen, no se estresen en ese sentido. La próxima semana ya van a tener sus comités. Recuerden que este ejercicio va a ser transmitido en vivo por canal de YouTube del colegio, donde sus papás van a ver cómo ustedes delegan, van a estar con comisiones de Venezuela y estudiantes de México. ¿Listo? Entonces, no se preocupen. Les voy a mandar los Instagrams para que porfa los que puedan seguir tanto a la profe Diana, al profe Miguel y al Instagram de las simulaciones para que ustedes empiecen a crear una cuenta y empiezan a conocer noticias sobre estos procesos. Ahora sigamos con lo que son. Ah, bueno, y por interno, Miguel, nos están diciendo que si porfa puedes compartir este trabajo para que nos puedas colaborar en este sentido, para que nuestros honorables delegados puedan desarrollar y estudiar frente al proceso.
Gracias. Con, con gusto, profe. Aprovecho para decir que si alguien es bueno diseñando, que se una a nosotros, porque como verán, el contenido es totalmente por nuestra parte. Sin embargo, a nivel de diseño, estamos pidiendo ayuda de nuestros amigos robóticos. ¿Sí, Juan Sebastián? ¿Qué tipo de diseño, Miguel? Bueno, necesitamos ayuda para diseños de manuales, el diseño de nuestro reglamento, etcétera. Entonces, si alguno de ustedes es muy bueno en diseño, que lo comunique porque seguramente lo ¿Pero vamos a por necesitar. interno? Por Sí, interno nos conmigo. pueden, con la profe, exacto. O sea, Ya, O necesita, sea, lo que necesitamos es para hacer las guías académicas, el handbook y de pronto con la Secretaría de Logística, con María Fernanda, para que les ayuden en las redes sociales que lo necesitamos. O exactamente. sea, serían para esos diseños. Sí. y los Juan, certificados. Ah. Juan, sí. Miguel, yo tengo una duda. ¿En qué orden debe la mesa directiva someter estas mociones a votaciones y qué es vital para una delegación de un bloque monoritario? Entender esta precedencia. Ok, ok. Voy a explicarlo rápidamente, pero antes voy a dar un resumen de cuáles son estas mociones para poder explicar para qué sirve para cada una y cuáles son las prioritarias para la mesa. Bien, cuando están en un comité regular, ustedes para abrir la lista de oradores tienen que hacer una moción para la apertura de la lista de oradores. Esto genera una lista en la que ustedes se anotan, ya sea por nota parlamentaria, que en nuestro caso es por el chat de Zoom privado, o mencionando la delegación quiere ser añadida a la lista. Esto hace el orden en el cual ustedes van a ir dando sus discursos. Después tenemos la moción para la apertura de un caucus simple, que en Colombia también se le conoce como moción para aperturar tiempo de lobby, que al ser una moción procedimental, tiene que ser secundada y votada. En esta se desactivan los procedimientos del comité y se vuelve todo más flexible. Esto sirve para redactar documentos y para crear alianzas con otros delegados. Es importante porque en tiempo de lobby, de hecho, se define quién está teniendo el liderazgo del comité porque es el que logra organizar el trabajo de todos. Luego tenemos el caucus moderado, que en Colombia también se le conoce como debate formal, que es una moción en la cual se desactiva el foro y los delegados tienen intervenciones por mano alzada. Ejemplo, vamos a colocar un caucus moderado de 10 minutos. ¿Qué delegado desea establecer? Y ahí los delegados levantan el placard, en este caso en Zoom la mano, y se les va dando la palabra por un tiempo corto. Es como una ronda rápida de discursos. De hecho, en crisis y en político filosófico se utiliza la modalidad de caucus moderado continuo, que es que siempre van a tener, no van a tener lista de oradores, sino que la palabra se da alzando la mano. Ahora, a diferencia del caucus moderado normal, que este se mantiene, aquí sí hay apertura de foro para que se hagan preguntas, mientras que en el caucus moderado, tal cual como es en la moción, no hay espacio para preguntas porque lo que se busca es un debate más rápido. Luego está la moción para la apertura de una sesión extraordinaria de preguntas, que yo les digo, el nombre es complicado, pero se lo tienen que aprender. En Colombia no suele usarse tanto como el punto de información, pero como estamos utilizando una modalidad global, es importante que lo sepan. Si hay algún chico de México que me está escuchando, por favor apréndase esto porque también le va a servir para sus modelos. En esta, ustedes abren una ronda de preguntas de máximo tres hacia uno de los delegados, hacia el delegado que acaba de terminar su discurso. Digamos que yo soy la delegación de Italia. Yo termino mi discurso y alguien me hace una moción para la apertura de una sesión extraordinaria de preguntas, lo que activa, si es que yo acepto, porque ojo, esta moción nada más funciona si el delegado acepta, que yo les recomiendo que siempre acepten cualquier pregunta que les hagan porque esto suma su calificación. Si yo acepto, me hacen tres preguntas, tres delegados diferentes a las que yo tengo que responder con respecto a mi discurso. Es una moción muy importante. También hay otras mociones, obviamente, y de hecho hay muchas más de las que están aquí, las van a conocer en el reglamento. Tenemos la moción para la apertura de una discusión formal, que es que si, por ejemplo, ustedes ven que una delegación está diciendo
cosas que están muy en contra de lo que ustedes opinan, ustedes pueden hacer un debate cara versus cara entre ustedes, uno contra uno, de 1 minuto con extensión a 1 minuto y medio o 1 minuto y medio con extensión a 1 minuto, dependiendo del modelo. También está la moción para la extensión del tiempo orador, que se usa para extender el tiempo de los discursos. Normalmente el tiempo estándar es de 45 segundos, extensible a 1 minuto, o en su defecto de 1 minuto, extensible a 1 minuto y medio. También está la moción para la introducción de un documento, ya sea moción para la introducción de una hoja de trabajo, de un plan de acción. En esta ustedes presentan el documento ante los delegados y ante la mesa y posteriormente se somete a votación para ver si este pasa o no pasa. Y bueno, finalmente está la moción para el cierre de sesión, que es para cerrar sesión. Estos puntos y mociones, y ya voy a responder a la pregunta de Juan, ¿cuál es la precedencia de todos estos? Porque esto es importante. Estos puntos y mociones provienen de la modalidad WordMoon, que es la que se usa en las delegaciones a nivel universitario en competencias como las de Harvard. En este caso, estas son traducciones al español, porque, por ejemplo, en inglés, obviamente no van a decir caucus moderado, sino van a decir moderated caucus o immoderated caucus, que es el caucus simple. O, de hecho, aquí se usa mucho el punto de información. Nosotros nada más lo manejamos en crisis, pero por ejemplo en modalidades como WordMoon está totalmente prohibido porque no pueden hacer una sola pregunta por punto. Es algo que no se hace. Y también hay una cosa que yo les recomiendo que la hagan solamente si ven que les sobró tiempo, que es ceder tiempo a la mesa, a las preguntas o a los comentarios. Si ustedes le ceden tiempo a la mesa, ya da por terminado su tiempo, no lo ceden a más nada. Pueden ceder el tiempo que les quedó a preguntas, que es para que otros delegados les hagan preguntas del tema que hablaron en su discurso. Esto es un poco contraproducente porque digamos que si que les quedó muy poco tiempo, no van a poder responder toda la cantidad de preguntas. Por eso se recomienda sesión extraordinaria de preguntas o tiempo a comentarios. Sí, María José. Miguel, una pregunta. Si nos queda tiempo, ¿cómo se introduce ese tiempo? ¿Qué emoción o qué punto hay que dar ahí? Ustedes siempre cuando terminan el discurso pueden decir, se les cede el tiempo a la mesa o se les cede el tiempo a preguntas. ¿Por qué yo les recomiendo que no sean tiempo a preguntas, sino que esperen a que alguien le haga una moción para apertura de sesión extraordinaria de preguntas? Porque el tiempo que a ustedes les sobró para responder las preguntas es el tiempo que tienen del discurso. Digamos que si les quedó 10 segundos, ese es el tiempo que van a tener ustedes para responder. Por eso yo prefiero que les cedan el tiempo a la mesa. Es más, eh, es más práctico. Ahora, en modalidades universitarias, el ceder tiempo sí se usa más que sesión extraordinaria de preguntas por un tema de agilidad, pero tienen que tomar en cuenta que tienen entonces que pensar en cómo distribuyen mejor el tiempo que les queda. Ajá, ahora sí, la pregunta de Juan, ¿cuál es la precedencia? Siempre, de hecho, hay una moción para esto que se llama moción de precedencia, que realmente lo que hace es que, por ejemplo, si un delegado dice moción para la apertura de un caucus moderado, yo puedo decir moción de precedencia, me dan la palabra y yo doy otra moción que sea más prioritaria, como por ejemplo una sesión extraordinaria de preguntas. La jerarquía, y yo se los voy a pasar por el grupo, es siempre, ante todo, el punto que es prioritario es el punto de privilegio personal. Yo puedo hacer una moción de precedencia siempre que necesite hacer un punto de privilegio personal. Le sigue el punto de orden y luego le sigue el punto de duda parlamentaria. Los puntos prevalecen sobre las mociones. Luego, ¿qué precede? La moción para la apertura de una sesión extraordinaria de preguntas como primero, después la moción para la apertura de una discusión formal, después las mociones procedimentales, o sea, caucus moderado, caucus simple, y después demás mociones como introducción de documentos. Sé que suena complicado, pero como les repito, les voy a pasar por el grupo todo esto. Sé que es una sobrecarga de información, pero es para que vean más o menos cómo funciona todo. Igual, en la práctica es donde ustedes realmente van a ver para qué sirve cada cosa. Ya a nivel teórico pueden hacerse una idea, pero ya es en la práctica cuando ustedes se dan cuenta de esto. Les recuerdo que en Colombia hay una variación importante de puntos y emociones, por eso siempre cuando vayan a modelos tienen que revisar el handbook, que es el reglamento general. Ahí van a ver qué puntos y emociones son los que están disponibles y cuáles pueden usar. Ojo, hay modelos en los que
a pesar de lo que dice en el handbook, se manejan por otros puntos y emociones también, cosa que puede verse un poco desordenada, que en cierta parte no es el deber ser, pero en eso ustedes tienen que ver cuáles son los puntos y emociones que la mesa está diciendo que se hagan como calidad de asesor. ¿Sí, Juan? Miguel, ¿en qué momento exacto debes proponer una moción para dividir la pregunta o cómo se vota en estas mociones? ¿Y cuál es el resultado táctico que se debe usar ante la prueba? Muy buena pregunta. Bien, las mociones siempre se introducen cuando la mesa dice que el foro está abierto. Ya ahí es donde se introducen las mociones. Las mociones que se votan son las procedimentales, o sea, los caucus. Y la moción para dividir pregunta se utiliza en ciertos modelos, no en todos. En esta modalidad no la utilizamos ya que consideramos que no alarga mucho más la estructura del debate. Sin embargo, hay modelos nacionales donde sí se usa. En todo caso, si tú ves pertinente la división de la pregunta y está esta moción disponible, tú la usas siempre y cuando el foro esté abierto. Muy buena pregunta. Bueno, ahora vamos a pasar, ahora sí, a nuestros comités de nuestra primera edición virtual. Vamos a comenzar con la crisis unicameral, que el tema es la invasión mongola a Japón de 1281. El presidente soy yo, como estamos en modalidad virtual, se está permitiendo que nosotros como directiva podamos asumir cargos de mesa. Esto normalmente no se recomienda, pero como no es la primera vez, se necesita apoyo en mesa directiva. En todo caso, el presidente de mesa soy yo. Tenemos de vicepresidente a Sofía María Angeli Gómez, que es delegada de Asismoon, muy amiga mía, por cierto. Mi primer modelo fue el primer modelo de ella también, para que vean. Es muy bonito eso, es mi mejor amiga. El moderador, que ya lo conocen los que estuvieron en la crisis en las sesiones pasadas, es Juan Fernando García. Nosotros tres nos vamos a encargar de repartir palabra y asesorar. Y obviamente aprobar todos los planes que ustedes mandan. Está el cuerpo de Crisis Staff, que son los que van a dar las actualizaciones de los planes que ustedes hagan para detener la invasión de los mongoles que están atacando nuestra poderosísima y queridísima Japón, que son José Miguel Becerra, que de hecho también estuvo en mi primer modelo, somos tres que tuvimos nuestro primer modelo juntos, y Anet Mariana Luna, que también es delegada a Monterrosales, ella estuvo con nosotros el año pasado. Esta es la mesa directiva de crisis, el tema ya está explicado. Mucha gente está interesada en este comité, lo cual me alegra bastante. Vamos a seguir ahora con el comité político-filosófico, otro que también tiene mucho nivel de interés. En este caso, la mesa directiva es Valeria González y la vicepresidenta es Sara Figueira, que es secretaria general de Diplomatic World Moon, que es una delegación venezolana. El tópico es, ¿bajo qué principios morales se debe guiar la política? Esta es la pregunta que ustedes como filósofos deben responder bajo sus argumentos y sus principios, bajo sus pensamientos filosóficos. Bien, como verán, la modalidad es la político-filosófica que expliqué anteriormente. Igual yo les voy a pasar todo este material por el grupo. Valeria es nuestra delegada interna. Ella ya ha tenido experiencia en comités políticos filosóficos. De hecho, fue la primera de la delegación en tenerlo. ¿Sí, Juan? Estos son los temas que nos están mostrando, los cuales rellenamos en el formulario. Correcto, sí. Estos son los que ustedes rellenaron. Que por cierto, estamos buscando que lo que ustedes seleccionaron sea lo que se respete. Sin embargo, si alguno de nuestros comités se agota, vamos a tener que reasignarlos a otros comités. No se sientan mal por esto, de hecho esto les puede beneficiar. La última vez que de hecho estuve en un modelo, bueno, después del San Buenaventura, que fue en el Cristo Rey, yo seleccioné crisis y seleccioné Consejo de Seguridad, pero me pusieron en corte y me cambiaron todos los planes, pero me fue muy bien. Uno tiene que ver por qué pasan las cosas también. De hecho, el cambio les puede beneficiar. De momento no ha sido necesario. De momento se está respetando lo que ustedes colocaron en el formulario. Vamos a continuar ahora con DISEC, que es el Comité de Desarme y Seguridad Internacional, que está en inglés. Este es un comité en inglés exclusivamente. El tópico A, una cosa, en caso de que hayan más tópicos, ustedes tienen que hacer una hoja de trabajo por cada tema. Y debaten primero un tópico y después otro. Entonces tienen que saber distribuir el tiempo. El tópico A es sobre la regulación de armas letales autónomas establecidas por IA.
Esto es un tema muy importante porque estas son las nuevas herramientas que se están utilizando en las guerras actuales. Y el segundo tema es la proliferación de armas en el conflicto de Irán, Israel y Estados Unidos y y su impacto en la seguridad internacional. ¿Por qué es importante? Bueno, porque esto es un tema muy reciente, muy actual y es algo que ustedes van a tener que debatir. Además, es algo que tiene que ver sobre todo con la geopolítica reciente. Tenemos de presidente a Sara Sánchez, que es nuestra jefa de egresados, que es delegada interna, ex delegada de Monterrosales, se graduó el año pasado. Y junto con ella también está otra de nuestras egresadas, que es Valentina Gutiérrez. Ellas dos se van a encargar del comité de DISEC. Como yo les digo, este comité es en inglés, tomen en cuenta esto. Vamos a pasar ahora con la Organización Mundial de la Salud, que para todos los que quieran ser médicos, este comité es ideal. Siempre la gente que tiene mala letra, yo no soy médico, pero tengo mala letra, es un estereotipo, es un chiste, no se ofendan. Tenemos el tópico A, que es la obesidad, y el tópico B, que es salud mental. La modalidad es regular, ya que es un comité de la ONU. Tenemos a presidente Luciana Patiño, que es de Monterrosales, y como vicepresidente tenemos a Sofía Dávila, que es delegada de Asismun, una de las mejores delegadas de Organización Mundial de la Salud que he conocido en mi vida. Aprovechenla. Y también Luciana, que desde que empezó con nosotros se nota que tiene un talento excepcional para este tipo de comités. Continuando, tenemos Fondo Monetario Internacional. Este comité es complejo porque son 3 tópicos. Ustedes van a tener que saber en cada día resolver un tópico para que les dé el tiempo. Tienen que tomar en cuenta esto. Y los tópicos son dependencia económica y soberanía estatal en un sistema globalizado, el papel de los organismos internacionales en la estabilización económica de estados en crisis política y financiamiento de políticas públicas orientadas a la reducción de la pobreza extrema. De presidente tenemos a nuestra secretaria de Logística, María Fernanda Moya, y de vicepresidente tenemos a Isabela Monielo de Asismun, que es Faculty Advisor de Asismun, que en Venezuela es como decir que es la sponsor del comité, de la delegación. Es importante porque este es el comité más largo y también puede ser complejo, pero les juro que cada uno de estos temas son muy interesantes y les va a dar un espacio bastante importante de debate. Además que van a tener el tiempo jugando en su contra, porque para que estos 3 temas les rindan, tienen que solucionar uno por día. Van a ser 3 días de debate. Tomen en cuenta esto. Tenemos ONU Mujeres, que ONU Mujeres, la mayoría de las que se inscribieron, es un comité bastante cotizado. Tenemos tópico A, desconstrucción de ideologías y roles de género misóginos en Internet y matrimonios forzados como violencia de género. De presidente tenemos a Nareli Sosa, otra más de Asismun. Si ven que hay muchas mesas de Asismun es porque precisamente esa es mi delegación, son mis contactos. Y de vicepresidente tenemos a María Paula Sánchez, que es su compañera, que se está estrenando como mesa directiva, ya que aprovechando la experiencia que muchos de ustedes pueden tener, ya también van a pasar a formar parte de la mesa directiva. Este es un ejemplo de esto. Nosotros lo estamos observando, no me digan que no. Así que para próximas ediciones también tomen en cuenta esto porque pueden ser seleccionados para hacer mesas junto con nosotros. Y por último, tenemos el Consejo de Seguridad. Nuestra presidenta es María José Neira, que es nuestra secretaria académica, y nuestra vicepresidenta es Valentina Hernández, que es delegada universitaria de World MUNUCAP, que es la delegación de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, que de hecho ¿cuánto? Hace como 3 semanas ganó World Moon Spirit en World Moon Harvard 2026 en Lima, Perú. Es una delegación de las top. Valentina pudo participar en la competencia de Moon más importante del mundo y actualmente se encuentra con nosotros en proceso de mesa directiva. Y bueno, chicos, estos son nuestros comités, estos son nuestros procedimientos. Si alguno de ustedes tiene una duda, la puede socializar en estos momentos.